El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:28, sección saludos. Le envío un abrazo caluroso, afectuoso a la ingeniera Paola Carvajal, que está en sintonía con nosotros, muy preocupada por el tema de la ley de tránsito, del veto parcial, que ya la vamos a invitar para analizar lo que resuelva la Asamblea en materia del veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley de tránsito. La ingeniera Carvajal, que es coordinadora del Observatorio de Movilidad y Seguridad Vial y que está en sintonía siempre de este espacio, así que muchas gracias, ingeniera, por esa generosidad. Hablemos de los temas internacionales. El colega periodista, escritor, analista internacional, ex vicecanciller de la República, Quinto Lucas, nos atiende telemáticamente. ¿Cómo le va, Quinto? ¡Qué gusto! ¿Cómo está, Fabricio? Un gusto, un buen día y un saludo cordial para usted y para todos los amigos y amigas de A Primera Hora y a todos los amigos y amigas que siempre están escuchando Majestad. Gracias a Quinto Lucas. A ver, ¿cómo leemos la virtual victoria de Pedro Castillo como presidente de Perú, tomando en cuenta que se cerró el escrutinio al 100%? En los resultados numéricos, Pedro Castillo le ha derrotado a Keiko Fujimori por algo así como 40,000 votos de diferencia. Es más o menos el 0,20 y pico % de distancia, pero todavía no se puede proclamar presidente porque hay unos recursos de impugnación que han sido presentados por Keiko Fujimori. Pero ¿cómo leemos este comportamiento del electorado peruano y la posible victoria de Pedro Castillo, Quinto? Bueno, yo creo que hay varios elementos que son importantes. Por un lado es la realidad del pueblo peruano, que decidió votar por algo diferente. O sea, con la crisis que ha tenido, con la realidad política que ha vivido en los últimos años, decidió votar por alguien que de alguna forma los representa mucho más, o que está mucho más vinculado a lo que es el pueblo peruano. Un profesor del interior del país, no vinculado directamente a las estructuras políticas, sino más bien vinculado a las estructuras sociales. Entonces creo que el pueblo peruano decidió buscar una opción distinta. Y por otro lado también es un golpe a los políticos en general, a los políticos que han hecho política o de la política una profesionalización durante los últimos años en Perú. Ahora, más allá de eso, igual también se demostró que el fujimorismo tiene un apoyo determinado, el fujimorismo, y eso es lo increíble, porque los sectores de derecha en Perú, que siempre estuvieron contra la izquierda, pero también contra el fujimorismo por todo lo que representa el fujimorismo, porque de alguna forma el fujimorismo es la derecha lumpen, como se podría decir. Finalmente en esta elección decidieron todos apoyar a Keiko Fujimori por tratar de dejar a un lado la candidatura, o tratar de vencer a Pedro Castillo, vinculándolo un poco con el progresismo, con la izquierda internacional. Entonces sí se dio una disputa que no fue solo fujimorismo y progresismo, sino ese nuevo Perú que busca una salida y el fujimorismo unido a la derecha tradicional peruana. Ahora, yo planteaba la semana anterior en un comentario que hice, ¿no? Porque a veces aquí en el Ecuador se comenta desde la ignorancia, no se investigan procesos políticos, se echa mucho mano del lugar común, ¿no? Con base en los afectos o desafectos. Pero yo le pregunto a usted que sí lee los temas internacionales, Quinto, ¿por qué el Perú se vio abocado en segunda vuelta al populismo de derecha encarnado por Keiko Fujimori y a esta propuesta de izquierda encarnada en Pedro Castillo, que de alguna manera fue estigmatizado por su supuesta relación en el pasado con Sendero Luminoso? O sea, ¿por qué los peruanos llegaron a estar abocados a esta votación, a esta posibilidad de decidir entre estos dos candidatos claramente antagónicos el uno respecto del otro? Bueno, un poco porque la realidad política que vivió el Perú, tenemos que recordar que el Perú vivió una guerra fratricida, terrible, con lo que significó Sendero Luminoso, inclusive para las organizaciones de izquierda, y ahí hay un desconocimiento de lo que realmente fue
Pedro Castillo, que no tuvo vínculos con Sendero Luminoso porque él fue hasta perseguido por Sendero Luminoso, como tanta gente de izquierda que fue perseguida por Sendero Luminoso porque creían que eran reformistas. Entonces, ahí se da, esa guerra fratricida se dio y después vino todo este periodo de política que se juntó corrupción, crisis social, crisis política y no se ha logrado salir. Nosotros vemos que en los últimos años en el Perú parecía lo que ocurrió en el Ecuador en la década de los 90, aunque bueno, con Moreno regresó lo mismo, pero digamos que fue parecido a lo que era la década de los 90, que se caía un presidente, se caía otro, y de alguna forma la derecha tradicional, que no tenía posibilidades porque no tenía candidato, recordemos que Vargas Llosa, que es el candidato que perdió en su momento con Fujimori y que de alguna forma representa esa derecha tradicional, no tenía candidato, o los candidatos que tenían no tenían la llegada, entonces tuvieron que terminar apoyando a sus enemigos, o sea, a ese populismo lumpen de Fujimori. Pero la gente lo que siempre demuestra es que está cansada de lo tradicional, y los sectores populares que de alguna forma ven en el fujimorismo una salida, porque finalmente el fujimorismo tiene una capacidad de dialogar y de vincularse con los sectores populares. No tenemos que creer que el fujimorismo es algo separado de los sectores populares, no, tiene la capacidad de comunicarse con los sectores populares y entender con determinados sectores populares. En los otros sectores, de alguna forma los sectores populares del interior, de la sierra, esos sectores campesinos, indígenas, todos esos sectores entendieron, un poco más politizados obviamente, entendieron que había una propuesta distinta. No necesariamente de izquierda, lo que hay que entender es que Pedro Castillo, más allá que tiene un discurso progresista, no es una propuesta que está vinculada simbólicamente con la izquierda. La propuesta simbólica de la izquierda era Verónica Mendoza, que terminó apoyando obviamente a Pedro Castillo. Pero a veces se dice, esto es izquierda, esto es derecha, y la realidad mundial actual nos demuestra que todo es un poco más complejo y mucho más en países con una crisis tremenda como la que está viviendo todavía Perú, inclusive por la pandemia. Pero, por ejemplo, si se confirma la victoria de Castillo, con esa explicación que nos genera Quinto Lucas, ¿podemos decir que el progresismo ganó en el Perú o que la izquierda ganó el Perú o no? Se puede decir que el progresismo ganó en el Perú, que es algo más amplio, no es la izquierda, no es la izquierda tradicional como la conocemos nosotros. El progresismo hoy va desde la izquierda, digamos, más radical, aquella izquierda que todavía aspira al socialismo, pero que sabe que el socialismo no se construye mañana después de una elección, hasta la centro-derecha, sectores de centro-derecha que son o tienen una visión más nacionalista, una visión de que es necesario buscar las diversidades. Perú tiene la misma diversidad prácticamente que el Ecuador, y si no se construye una opción desde lo diverso, es imposible que la izquierda gobierne. Por lo tanto, el progresismo es esa opción mucho más amplia. Ya, ahora, en ese contexto, tengo una pregunta que parece totalmente simple y se la traslado a usted. ¿Qué se entiende por progresismo? ¿Y cuál es la diferencia con la izquierda, Quinto? La izquierda siempre ha tenido una visión muy clara de construir el socialismo. Construir el socialismo en una época era el vínculo con el socialismo real, que de alguna forma fracasó en la Unión Soviética y en los países del este europeo, y construir una opción distinta al capitalismo. El progresismo construye una opción diferente al capitalismo radical, al capitalismo extremo que es el neoliberalismo, y se construye dentro del capitalismo. Nadie dice dentro del progresismo que va a ir al socialismo. Sí se inventaron y surgieron opciones como lo del socialismo del siglo XXI y eso, pero hay dos opciones distintas. La izquierda real quiere construir el socialismo contra el capitalismo. El progresismo construye una opción distinta al neoliberalismo, plural, amplia, dentro del capitalismo. Nadie dice que va a cambiar el capitalismo, sino que va a cambiar la situación, va a cambiar y mejorar la situación de vida de la gente. La gente tiene que vivir aquí mejor hasta antes de esperar a cambiar el capitalismo por el socialismo. Esas son las dos opciones distintas. Ahora también dentro del progresismo mucho se habla de debates que han sido luchas históricas, por ejemplo,
de los grupos de la diversidad sexual, del movimiento LGBTI, las luchas feministas, que el tema del aborto. Y sobre estas cosas, por ejemplo, Castillo, que es un cristiano evangélico, tiene una postura totalmente distinta. Ahí está la virtud del progresismo, que es plural. Mientras él tiene esa postura, hay gente dentro de su movimiento, dentro de su frente, que tiene otra postura. Y dentro de ese debate es que se tiene que dar el cambio. Digo, nosotros podemos estar con una postura distinta a la que tiene Castillo en esos temas, por ejemplo el tema del aborto, el tema de la diversidad sexual, hasta incluso el tema del consumo de marihuana. Pero el progresismo es más amplio, no es solo la visión esa de Castillo. En la izquierda tradicional se podían tener también visiones distintas, pero también el mundo está cambiando. El mundo tiene que entender y está entendiendo que la diversidad es la que construye, y el progresismo va entendiendo eso. En Uruguay, por ejemplo, el Frente Amplio lo entendió a partir de Pepe Mujica. Creo que aquí se ha ido entendiendo y en varios lados, pero todo eso es un proceso, no es cambiar de un día para otro. Y yo creo que esa es la realidad del frente que ha construido y que apoya a Castillo. Él tiene una posición determinada de maestro del interior. La gente que está con él de distintos sectores, incluida Verónica Mendoza, tienen otra posición. Y en ese debate se va a construir una posición distinta. Tampoco no una posición única, un pensamiento único como es el del neoliberalismo, que ha tenido un pensamiento único, o como el de Keiko Fujimori, que tiene un determinado pensamiento. Ahora, entonces, eso creo, por eso digo que es mucho más amplio. No podemos hablar de izquierda, es un poco más amplio que la izquierda en sí. Ahora, salgamos del Perú, leamos lo que pasa en la región. ¿Cómo ve usted la configuración hoy geopolítica de la región con base en los resultados electorales, en los gobiernos que ahora mismo están o son parte de la conducción de los países de esta región, Quinto Lucas? Bueno, se va configurando una nueva correlación de fuerzas. Nosotros tuvimos una correlación de fuerzas determinada cuando existieron los gobiernos progresistas, de izquierda, de distinto cuño, que no todos eran iguales, y después vino el otro momento, el momento de que retomaron los gobiernos neoliberales, y cambió la correlación de fuerzas. Por eso todo el proceso integrador que existía en UNASUR, por ejemplo, se revirtió y se creó otros procesos que son unos procesos mucho más sumisos a las políticas de Estados Unidos, como está ocurriendo con la Alianza del Pacífico, ocurrió con el Club de Lima, que en realidad no era un formato de integración, sino que era un grupo casi que de amigos para tratar de atacar a Venezuela. Hoy empieza a cambiar eso un poco, pero todos estamos muy vinculados a la realidad mundial. Y aunque ayer Putin y Biden dijeran que no están en una nueva guerra fría, el mundo enfrenta una nueva guerra fría. Esa es la realidad. Y eso se traslada a América Latina, querramos o no querramos. Así los gobiernos progresistas no quieran alinearse con una propuesta, finalmente los van llevando a eso, porque hay otros gobiernos de derecha que sí se alinean con una propuesta, que es la propuesta de Estados Unidos. Y aquí hay un mundo en disputa, que es un país que está perdiendo la hegemonía, como es Estados Unidos, y dos países que surgen con mucha fuerza. Uno sobre todo comercial, económico, como China, y otro geoestratégico como Rusia. Entonces estamos en esa realidad que se traslada a América Latina y a todas las regiones. Como digo, querramos o no, se está viendo eso en África, se está viendo eso en Asia y se ve en América Latina. ¿Cómo ocurrió durante la Guerra Fría? La Guerra Fría fue distinto porque tenía un cuño ideológico. Era el socialismo contra el capitalismo y estaba casi que muy claro. Ahora es todo mucho más difuso. Hay otros intereses que son intereses económicos, que son intereses geoestratégicos, comerciales. Entonces es mucho más compleja la situación. Y dentro de esa realidad es que se mueven las correlaciones de fuerzas dentro de América del Sur. Cuando estaban los gobiernos progresistas empezaba esta disputa, pero todavía no se daba. Entonces los gobiernos progresistas estaban construyendo una opción distinta, una tercera, cuarta, quinta opción, la que querramos decirle, construyendo inclusive una opción como UNASUR para pelear dentro de ese mundo de bloques que se estaba generando. Hoy es distinto. Hoy tenemos que vernos desde la disputa, los gobiernos progresistas tendrán que verse desde la disputa con los gobiernos de derecha y el neoliberalismo,
y desde la ubicación dentro de América Latina en este mundo tan loco, porque realmente es un mundo bastante loco el que estamos viviendo. Quinto, brevísimo lo último, por favor. ¿Cómo entendemos una declaración que ha hecho el presidente de Estados Unidos, Joe Biden? Ha dicho, ¿qué pasaría si el resto del mundo viera a Estados Unidos como un país que se interpone en las elecciones de otros países y todo el mundo se diera cuenta? Hay países como Rusia que hacen cosas que van contra tratados internacionales. Esto ha dicho Biden. ¿Qué le parece? Claro, esa es la realidad. O sea, ahí hay una disputa que en realidad no muestra lo que ocurre, porque Estados Unidos sí interfiere en las elecciones de otros países y Rusia a su manera debe estar interfiriendo. Ahora, aquí vemos esa doble moral que existe en esta confrontación internacional. Estados Unidos y la OTAN atacan a determinados países porque supuestamente no hay democracia y no atacan a otros cuando son sus aliados donde no hay democracia. Esa es la confrontación mundial. Estamos en una guerra global, nos guste o no. Y dentro de eso se encuadran las declaraciones de Biden y las declaraciones de Putin. Que los dos van a tener que convivir, porque si no, como ellos mismos dijeron, se volvería de nuevo a tener la posibilidad de una confrontación nuclear en un mundo mucho más complejo de aquel en que se enfrentaron la Unión Soviética y Estados Unidos. Correcto. Quinto Lucas, gracias por el tiempo y por estos aportes para el debate sobre lo que está pasando a nivel internacional. Un abrazo, Quinto. Un abrazo, Fabricio, un gusto siempre estar conversando contigo y con los amigos y amigas de Majestad y a Primera Plana. Muy amable. Gracias al colega periodista, escritor, analista internacional, ex vicecanciller de la República, Quinto Lucas, aquí en A Primera Hora. Saludo con la audiencia en Santo Domingo de los Áchilas. Nuestro canal Majestad Televisión ya está enlazado con nuestro programa Majestad Televisión. Al volver, Eduardo Bonilla, secretario de Comunicación en A Primera Hora.